Trabajo como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid y también, bueno, pues participo regularmente en algunos medios de comunicación para hablar de economía fundamentalmente, aunque también de política económica, ¿no? La política y la economía son dos caras de la misma moneda y normalmente hablo también de eso. ¿La economía se preocupa más por el dinero o por la persona? Se preocupa más por el dinero, por decirlo de una forma vaga Mm. y simple y directa, ¿no? Y en realidad la economía es algo mucho más humano, mucho más social de lo que siempre se nos vende, ¿no? La sociedad percibe a veces la economía más como una amiga, como una enemiga, ¿no? Y sobre todo a raíz de la crisis del año 2008, en el que lo único que podía entender la gente era que los bancos se habían forrado y que luego entre todos y todas la habíamos tenido que rescatar y todavía siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que al mismo tiempo nos están cobrando comisiones incluso por respirar, ¿no? Comisiones en las cuentas bancarias. Pero si uno pensara en la economía de otra forma, que no es la convencional, no es la dominante, que sería, por ejemplo, voy a preocuparme porque las personas con menos recursos puedan tener una vida digna, en vez de la visión dominante de la economía, que es hacer dinero. Hacer dinero. Los economistas más famosos, más reconocidos, la gente tiene una idea de que quieren hacer negocio y ya está, y le da igual si tienen que saltar por muchas cabezas o hundir a muchas personas, ¿no? Y en eso también han tenido mucho que ver la cultura cinematográfica. Mm. Siempre vienen a la cabeza películas como la del Lobo de Wall Street o cualquier película que tenga que ver con la bolsa, ¿no? La caída de Lehman Brothers, pero nunca se habla de lo que estoy diciendo, ¿no? Eso sería algo ya como más de, yo qué sé, algo de algo social, algo solidario, algo de ONGs, pero nada vinculado con la economía. ¿El dinero un mal necesario? Si uno considera que el dinero es simplemente un elemento para poder sobrevivir y hay que conseguirlo a través de un trabajo que normalmente se entiende que es duro y que genera muchísimo esfuerzo, pues entonces esa concepción es la única a la que se puede llegar. Hay otras concepciones, como un instrumento que nos permitiese vivir mejor, reír más, compartir entre todos y entre todas las vivencias que tenemos, porque para eso puede servir el dinero, pues entonces el dinero no sería entendido como algo negativo. Si se le pregunta a la gente que quién crea el dinero, no saben responder. O si responden, se equivocan, en su mayoría, ¿no? Oye, ¿y quién lo crea, por cierto? He dejado ahí la pregunta para ver si cogías el Picaba, ¿no? guante. Sí, sí. A ver, pues la gente tiende a pensar, porque es un poco de intuición, que el Ujú. dinero lo crean los bancos centrales cuando imprimen billetes o cuando acuñan moneda, ¿no? Sin embargo, eso es solo la parte minoritaria de la creación de dinero. La mayor parte del dinero se crea a través de la concesión de créditos bancarios. No lo controlan las autoridades públicas, al menos no directamente, porque si yo ahora voy a un banco y pido un crédito y me lo conceden, estoy incrementando la cantidad de dinero en circulación. Y eso es algo que se le escapa a la gente y que está comprobado, ¿eh? Se ha hecho muchas encuestas, sobre todo en Suiza, a la gente preguntando, oye, ¿sabes quién crea el dinero? Y solo el 7% de la población acierta. ¿El miedo genera dinero? La gente lo entiende como una cosa de miedo, ¿no? Tengo miedo al futuro, ahorro, esto puede ser negativo, pero ahí es donde tiene que jugar un papel muy importante el sector público, las administraciones públicas. Es todo lo que no haga el sector privado, en este caso, porque quiere ahorrar, porque tiene miedo al futuro, pues entonces que lo haga el sector público. Y lo contrario, en el momento en que la gente se venga un poco más arriba y más animada y no tenga miedo al futuro y consuma todo lo que tenga o incluso más endeudándose, en ese caso, el Estado probablemente tendría que dar un paso atrás y dejar de consumir tanto, dejar de inyectar tanto dinero en la economía. Es una cuestión de equilibrio, básicamente. ¿Está cambiando nuestra relación con el dinero? Que ya la gente está teniendo muy claro que el dinero no son monedas y billetes, sino que en realidad son simplemente anotaciones electrónicas que cambian. Por ejemplo, también con la crisis del año 2008 y ahora con la crisis del coronavirus, se ha puesto de manifiesto cómo los bancos centrales han creado una cantidad de ingente de dinero, hablamos de billones con B, de euros y de dólares, para intentar reactivar la economía, lo cual nos está diciendo, nos está explicando a la gente normal y corriente que el dinero en realidad se puede crear a mansalva y que no hay ningún tipo de restricción financiera para poder hacerlo. ¿El dinero desaparecerá? Quizás que sí se ha reducido a una mínima expresión, pero difícilmente va a desaparecer. De hecho, en una parte de la India
ya prohibieron o al menos limitaron mucho los flujos en efectivo y eso generó un caos. Bueno, yo soy de la opinión de que las criptomonedas, aunque pudiese tener una idea muy, muy guay detrás, en realidad no se puede materializar y hay gente que se aprovecha y lo utiliza para hacer cosas muy, muy negativas. Como digo, está destinado al fracaso. Esto es algo que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo y bueno, el futuro dirá, ¿no? Pero desde luego ya hemos visto declaraciones por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de algunos gobernantes de países importantes, incluso del Banco de España, diciendo cuidado con las criptomonedas, que esto es una vía de evasión fiscal, esto es una vía de incluso de financiación de la delincuencia y del crimen organizado, aparte de que, por supuesto, se utiliza para evadir impuestos, lo cual afecta a las arcas públicas y los gobernantes, en el momento en el que las criptomonedas fuesen muy importantes, que como digo, todavía no lo son, pues actuarían para evitar que lo fueran más. ¿El dinero es un derecho? Yo diría que debería serlo, mejor dicho. No lo es, porque bueno, vemos gente indigente, sin ningún tipo de ingreso, pero no existe un derecho ni constitucional, ni en ningún órgano jurídico, ningún marco reglamentario que así lo recoja. Hay una corriente filosófica que viene de principios del siglo XX que defiende que en realidad el dinero no es más que un derecho a poder comprar cosas. Es un crédito frente a la sociedad. La sociedad te debe algo por haber trabajado, haber ganado dinero y ahora la sociedad te tiene que compensar. En nuestras sociedades para casi cualquier cosa necesitamos dinero, así que si queremos sobrevivir nos tienen que dar algo de dinero. Si queremos que todo el mundo sobreviva porque es su derecho a existir en este mundo, tendríamos que otorgarle al menos una cantidad de dinero. Una cantidad mínima, pero al menos que tuviese una vida relativamente digna. Siempre ha habido ricos y pobres. ¿Mito o realidad? En sociedades muy prehistóricas, eran sociedades tan pequeñas que en realidad ahí no había ni ricos ni pobres. De hecho, cada uno hacía una función, todos se apoyaban entre sí y por eso todos tenían más o menos el mismo nivel adquisitivo de poder, dependiendo de cómo se mire. En cambio, con la creación o con la conformación, mejor dicho, de la sociedad de clase, sobre todo dada en las urbes y gracias al adelanto tecnológico en la agricultura sobre todo, pues en esos asentamientos urbanos ya se empieza a ver una especialización del trabajo y también una diferenciación por renta entre las personas. Renta, riqueza, poder. De hecho, está absolutamente demostrado por multitud de estudios científicos. Cuanto menos diferencia hay entre los ricos y los pobres, más prósperos son en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales. Y esto lo vemos, ¿no? Los países nórdicos se llevan la palma en reducción de la desigualdad, en niveles de desigualdad muy bajos y al mismo tiempo son los más prósperos con unos niveles de vida muy desarrollados, con esperanza de vida también muy elevada, ¿no? ¿Y ahora qué? Quizás el mejor consejo que yo podría dar es que no se agobien al cons, porque ninguna decisión es irrevocable. Yo a veces lo que veo más entre la gente que me rodea es que no se elige lo que uno quiere, sino que uno acaba queriendo lo que ha elegido. ¿Quién es más rico? ¿Quién tiene más o quien necesita menos? Pues yo creo que esa es bien la respuesta que te puedo dar yo, además la segunda. Ahora bien, eso tampoco quiere decir que tengamos que tener una mentalidad de colorines y de arcoíris. No, evidentemente en nuestra sociedad es monetizada, el dinero es muy importante y hay objetivos en la vida que para poder conseguirlo necesitas capacidad económica. Y lo que ocurre es que para ser muy feliz no necesitamos mucho. Yo creo que esa sería la clave.